2950 Prueba en el templo antiguo de la nota del trueno, 2. Leyen dijo. No estoy presumiendo. Puedo superarlo porque soy el espíritu del rayo. Nací del rayo, así que nací con un cuerpo de rayo y puedo transformarme en él. La mayoría de las veces, soy inmune al rayo. Ni siquiera la tribulación celestial puede hacerme daño. Nací con condiciones especiales, pero, hermano menor, debes actuar según tu propia situación. El rostro de Anfei se ensombreció. Parecía que el hermano mayor Leyen había superado la prueba gracias a su talento innato. Leyen continuó. Antes que nada, el primer paso para superar la prueba en el templo antiguo nota del trueno es dominar el Dao del rayo y la ley del rayo. Dado que has estado en el templo antiguo nota del trueno, debes haber experimentado el dominio del rayo caótico, así que debes saber que es difícil para alguien por debajo del nivel inmortal sobrevivir a él. Y este es precisamente el primer nivel de la prueba. Lo superé sin problema. Sin embargo, si no has dominado el Dao del rayo y la ley del rayo, el primer nivel de la prueba será muy peligroso. Esto se debe a que quienes no hayan tomado este Dao no podrán sobrevivir ni 100 días en el relámpago caótico. ¿Quién puede crear un nuevo Dao y comprender una nueva ley en tan poco tiempo? Anfei preguntó. Entonces, si entra alguien que no ha dominado el Dao del rayo, ¿hay un 90% de posibilidades de que no pueda sobrevivir al primer nivel de la prueba? Leyen asintió. Así es. Así que, antes de que comience la prueba, es tu oportunidad. Aprovecha esta oportunidad para comprender el Dao del rayo. No te preocupes. Este lugar se conoce como el templo antiguo de la nota del trueno. No te será difícil dominar el Dao del rayo. La ley del rayo te llevará algo de tiempo, pero tampoco será un problema. En este entorno, si eres rápido, puedes comprenderla en 100 años. De esta manera, la probabilidad de superar el primer nivel de la prueba aumentará considerablemente. ¿100 años? La expresión de Anfei cambió. ¿Cómo es que tenía 100 años? Se había preparado para entrar en su estrella de origen y regresar al reino del mar en cualquier momento. ¿Quién iba a saber que esto sucedería? Anfei guardó silencio un momento. ¿Qué pasará después del primer nivel de la prueba? Leyen dijo. Combate real. Como lugar de terror que bloqueó a los siniestros en el pasado, el templo antiguo nota del trueno aún está rodeado de criaturas siniestras. Como los siniestros no quieren que nadie herede la herencia del templo antiguo nota del trueno, nunca lo han abandonado. Si un gran monarca o un dios desciende, es muy probable que se desencadene una batalla siniestra entre dioses. Por lo tanto, la segunda prueba es el combate real, y tus enemigos son formas de vida siniestras. Anfei dijo. Creo que eso no es muy difícil para mí. Leyen dijo. No subestimes a las criaturas siniestras. Dado que has llegado al templo antiguo nota del trueno, debes conocer algunos secretos sobre ellas. Las criaturas siniestras conocidas se dividen en parásito, contaminación, corrupción, terror, destrucción, fin del mundo y apocalipsis. Parece haber dos más, pero el hermano mayor no las mencionó, así que no lo sé. Cerca del templo antiguo nota del trueno, hay principalmente criaturas siniestras de terror y unas pocas de destrucción. Las criaturas siniestras de terror carecen de inteligencia, pero su fuerza es considerable. Hay fácilmente decenas de miles. Las criaturas siniestras de destrucción tienen inteligencia y pueden devorar a los siniestros, por lo que su fuerza suele ser muy fuerte. Es muy probable que sean de nivel inmortal. La segunda prueba es sobrevivir a los ataques de estos dos tipos de criaturas siniestras. Anfei lo comprendió. Ya lo había experimentado antes. Aunque las siniestras criaturas no eran poderosas para él, bajo el asedio de decenas de miles de ellas, menos del 10% de la gente podría sobrevivir. Por ejemplo, al abandonar el yermo caótico, solo mató a menos de 50 personas en total, pero sintió que había llegado a su límite. Aunque ahora era mejor que entonces, Anfei ya lo había intentado. En circunstancias como para contener formas de vida siniestras, su límite era de unos 500. Su espíritu podía resistir más, pero su cuerpo estaría entumecido. Como máximo, 800 serían suficientes para matarlo. Anfei dijo solemnemente. Parece que existe el tercer nivel de prueba. Leyen dijo. El tercer nivel es la prueba de velocidad. Esta es la primera técnica heredada del antiguo dios de la nota del trueno. Para completar esta prueba, no pienses en usar tu físico para resistirla. Tienes que correr, seguir corriendo. Cuando llegues a cierto punto, habrás superado la prueba. Recuerda, no te detengas. Si te detienes, podrías estar acabado. Las comisuras de la boca de Anfei se crisparon. ¿Hay más niveles de la prueba?
Leyen asintió. Sí, el dios antiguo de la nota del trueno no solo tiene truenos en su nombre, sino también sonido. La nota del trueno puede refinar el alma y ser extremadamente letal. Hermanito, recuerda recolectar tantos cristales de energía como puedas en el segundo nivel de la prueba. Cuanto más alto sea el nivel, mejor. Casi muero en esta prueba. Anfei preguntó. ¿Eso es todo? Leyen dijo. Sí, puedo hablarte de los primeros 4 niveles de la prueba, pero el quinto, si logras llegar, inténtalo tú mismo. Hermano menor, si no puedes salir del templo antiguo nota del trueno, te ayudaré a destruir la raza celestial. ¿Cómo se atreve ese maldito dios a intimidar a mi hermano menor? Ya ha empezado a usar cualquier medio. Hermano mayor, ese dios merece morir. El hermano mayor dijo. Por ahora no puedo ir al lugar donde se encuentra el dios de la raza celestial. No es que no pueda, pero una vez que emprenda ese camino, no podré regresar. A menos que un día Shen le pueda ocupar mi puesto. Si emprendo este camino, el dios de la raza celestial morirá sin duda. Leyen guardó silencio, al igual que Anfei. No quería preguntar cuál era exactamente el camino, y su hermano mayor probablemente no se lo diría. Obviamente, para tomar ese camino, primero había que ser un dios. El dios de la guerra había dicho personalmente que aún no estaba calificado para embarcarse en ese camino, lo que era suficiente para demostrarlo. Anfei respiró hondo y dijo. Hermanos mayores, si no puedo regresar y la raza humana está en peligro, por favor, ayúdenlos. Solo consideren que usé la marca del vacío. 2951 prueba en el templo antiguo de la nota del trueno, 3. El hermano mayor dijo. Hermano menor, tienes tu propio desastre, y la raza humana tiene el suyo. La raza humana no morirá por no tenerte cerca, y tu camino no se verá afectado por haber perdido a la raza humana. Algunos dicen haber controlado el Dao celestial, pero el Dao celestial siempre opera por sí solo. Nadie sabe si han dominado el Dao celestial, o si el Dao celestial los ha dominado a ellos, pero si es necesario, te ayudaré una vez. Gracias, hermano mayor. Tras la conversación, Anfei se tranquilizó. Era difícil predecir quién ganaría esta ronda. Había cortado el talento de la puerta de la raza celestial y descifrado el árbol estelar primordial, pero el dios de la raza celestial también había conspirado con éxito contra él y lo había atrapado en el templo antiguo de la nota del trueno. Anfei incluso podía comprender los pensamientos del dios de la raza celestial. Por su actitud hacia Yeibesh, era evidente que no le importaba el futuro de la raza celestial, así que no temía que Anfei abandonara el templo antiguo nota del trueno. Si Anfei lograba superar la prueba del templo antiguo nota del trueno, como mucho, la raza celestial sería aniquilada. Pero si Anfei moría, no solo sobreviviría, sino que también se vengaría de él. En cuanto a si el templo del vacío se vengaría de él, quizá no le importara. En fin, su plan había sido abortado. La supervivencia de la raza celestial carecía de importancia para él. Solo cuando uno tenía algo de qué preocuparse, tenía una debilidad. Claramente, el dios de la raza celestial ya no tenía debilidades. Anfei se tranquilizó. Lo que necesitaba hacer ahora era completar la prueba. Cuando Honyue viniera a pedir ayuda, Anson la recibiría. Su regreso no dependía de tener un poder de combate más en la cima del despreocupado, que ni siquiera estaba en el nivel inmortal. Con Anson presente, no afectaría la situación general. Por lo tanto, ahora tenía que abandonar todos los pensamientos que lo distraían. Anfei se sentó con las piernas cruzadas en el sitio. Leyen era el único del templo del vacío que había completado la prueba del templo antiguo nota del trueno. Sus palabras debían cumplirse estrictamente. Anfei no era tan arrogante como para arriesgar su vida. Tras recuperarse un tiempo, comenzó a estudiar la técnica divina de la iluminación celestial. La razón por la que la estudió primero fue, naturalmente, para el segundo nivel de la prueba. Tomaría el gran Dao del rayo, pero la técnica divina de la iluminación celestial probablemente sería su garantía de supervivencia del segundo nivel de la prueba. Después de todo, la técnica divina de la iluminación celestial no era un gran Dao de tipo purificador puro. Él había accedido al Dao desde ella. La técnica divina de la iluminación celestial, conocida como la técnica divina inmortal, estaba conectada con el origen del vacío y, al activarse a costa de la longevidad, invocaba una brillantez sanadora infinita. Bajo la luz de la iluminación celestial, los espíritus malignos fueron purificados y las heridas sanadas. Purificar el mal era solo una de sus características. Las 3 verdaderas características de la técnica divina de la iluminación celestial eran, en primer lugar, la luz divina sanadora.
En segundo lugar, el extraordinario poder sanador que se intercambiaba por la sobreextensión de la vida. Y, en tercer lugar, la duplicación de la vida. Estas tres habilidades eran el enfoque principal de la técnica divina de la iluminación celestial. Aunque su poder de purificación también era fuerte, consumía la vitalidad. Varios meses después, An Fei vio la danza del resplandor divino. No recordaba cuántas veces había separado el poder de las leyes en él. El poder de la sanación provenía de los recolectores espirituales de la raza humana. Consistía en invocar el rastro del patrón Dao de la ley de recuperación de la energía espiritual. El poder de la purificación debía ser el mismo. An Fei separó un rastro del poder de la purificación con dificultad. Después de separar el poder de purificación, An Fei comenzó a desmontarlo, tal como desmontó la energía espiritual en el pasado. Al igual que el arte de concentración espiritual, también se puede obtener el poder de la purificación. 3 años después, An Fei de repente sonrió de alegría, porque una nueva técnica apareció en su mente, una nueva técnica que él mismo había creado. Técnica de purificación, nivel de burbuja, ultra calidad. Introducción. La energía espiritual posee un brillo que repele todo mal, por lo que se le llama luz de purificación. Esta luz, basada en la calidad de la energía espiritual, tiene un ligero efecto antídoto. Puede eliminar la suciedad y purificar el cuerpo. Técnica deducida. Luz de purificación. Coste de deducción. 100.000 puntos de energía espiritual. Nota. La técnica de purificación es desconocida y similar a la técnica de sanación. Puedes practicarlas juntas. Al ver la introducción de la técnica de purificación, An Fei sonrió. Aunque solo fuera una técnica de nivel espiritual, ¿y qué? Tenía la olla de purificación demoníaca. Varios días después de que An Fei usara más de 3 millones de puntos de ki inmortal, finalmente dedujo la técnica de purificación a un nuevo nivel. Hechizo divino de purificación mundial, Monarch's Realm, alta calidad. Introducción. El hechizo divino de purificación mundial puede purificar el mal y eliminar el poder oscuro. Esta maldición puede purificar la mente, eliminar ilusiones, purificar el alma y aliviar los efectos negativos. El hechizo divino de purificación mundial utiliza la caótica brillantez espiritual del mundo como catalizador e invoca una infinita brillantez purificadora. Bajo la luz purificadora, bautiza el mal en el mundo. Arte deducido. Mantra de limpieza del alma. Coste de deducción. 5 millones de puntos de ki inmortal. Efecto 1. El mantra de limpieza del alma consume mucha energía espiritual, ki caótico y ki inmortal para limpiar los espíritus malignos y purgar las ilusiones. Efecto 2. Cuando un cultivador cultiva este Dao, sus pensamientos se aclararán y el efecto se duplicará. Este efecto disminuirá gradualmente a medida que su fuerza aumente. Desventaja. Quienes practican esta técnica tendrán deseos cada vez más bajos. Si alcanzan el estado de ausencia de deseos, no tendrán sentimientos. Nota. Cualquiera que tome este camino será asimilado por la naturaleza en su estado final. An Fei frunció el ceño levemente tras ver la información del mantra de purificación del alma. Era una buena técnica, pero sus inconvenientes eran evidentes. Luo Xiaobai, por ejemplo, se volvía cada vez más indiferente a medida que se fortalecía. Si terminaba sin sentimientos ni deseos, An Fei no creía que se embarcaría en este camino ni siquiera si lo fulminaba un rayo. Afortunadamente, el hechizo divino de limpieza mundial todavía era aceptable por ahora. Si su suposición era correcta, debería ser capaz de manejar la siguiente técnica deducida, el mantra de limpieza del alma, pero el problema era que consumía demasiado ki inmortal. Este no era el vacío del mar de estrellas, y le resultaba difícil condensar rápidamente el ki inmortal. Por lo tanto, en ese momento, An Fei se rindió con decisión. 2952 Prueba en el templo antiguo de la nota del trueno, 4. Al menos por ahora, el mantra de limpieza del alma fue suficiente. Lo siguiente fue la comprensión del Dao del rayo. 3 meses después de que An Fei ingresara nuevamente al estado de cultivo, Hong Yue llegó apresuradamente al exterior de la estrella de origen de An Fei. Maestro emperador humano, la guerra ha comenzado. Reino del mar. El campo de entrenamiento de la raza humana. Casi todos los 180.000 millones de humanos participaron en la guerra. Tras 48 años en la naturaleza, llegó el primer desafío real. La periferia del mar de los demonios, donde escaseaban las criaturas, vio una marea sin precedentes de demonios marinos. Era imposible calcular la cantidad de demonios marinos. Por muy lejos que se extendiera la línea de batalla humana, la marea de demonios marinos se extendería hasta allí. El ejército de los 7 asesinos y las 10 legiones custodiaban el campo de batalla y todos participaron en la batalla.
Los abridores del cielo se enfrentaron al enemigo en el vacío. Había más de 300 maestros poderosos del reino divino del mar central, y 2/3 de ellos eran del nivel despreocupado. Estas personas no atacaron sino que se enfrentaron a Luo Xiaobai y los demás. Alguien gritó: ¿Dónde está An Fei? Luo Xiaobai lo miró con indiferencia. Detrás de ella estaban Liu Qianxi, el dios de la guerra, y los 2 ancianos de los gigantes de lava. En número, eran muy inferiores a los del reino divino del mar central. Sin embargo, Luo Xiaobai no tenía miedo en absoluto. Respondió con frialdad: el emperador humano no está. Yo, Luo Xiaobai, soy la comandante de guerra de la raza humana. Puedo representarla. ¿Qué significa esto? Ja ja ja. Alguien no pudo evitar reír. ¿Es que no queda nadie en la raza humana? An Fei huyó y dejó que un abridor del cielo se hiciera cargo de la raza humana. ¿Acaso cree que la raza humana no ha sido destruida lo suficientemente rápido? Luo Xiaobai lo miró con frialdad y dijo con indiferencia: admiro tu valentía al hablarme así. Mata. Estallido. La persona que habló era un cultivador de nivel despreocupado, pero solo quería robar el protagonismo frente a todos, por lo que se burló. Tampoco pensó que la raza humana pudiera hacerle algo sin An Fei cerca. Por lo tanto, cuando Luo Xiaobai dijo matar, se quedó un poco atónito. ¿Qué le hizo pensar a esta pequeña niña que podía hablarle así? Estallido. Desafortunadamente, subestimó el coraje y la valentía de Luo Xiaobai, así como su intención asesina. La persona que habló sintió que su cuerpo se expandía repentinamente y su alma se aplastó al instante. Entonces, con un estallido, explotó. Su cuerpo y alma fueron destruidos, sin que quedara ningún cadáver. Retumbar. La grieta del Gran Dao en el cielo se extendió por millones de kilómetros, y la gente del reino divino del mar central inmediatamente estuvo alborotada. ¿Cómo te atreves? ¿Quién es? ¿Acaso el templo del vacío no sigue reglas? ¿Qué significa esto? Estas personas se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Ni siquiera vieron al enemigo, pero un cultivador de nivel despreocupado había muerto sin motivo alguno. Con tanta fuerza, el oponente debía ser al menos un cultivador de nivel inmortal. Sin embargo, si solo se trataba de una potencia de nivel inmortal, también contaban con potencias de nivel inmortal tras ellos. Por lo tanto, creían que quien se atreviera a matar en tal situación solo podría ser una potencia de nivel gran monarca del templo del vacío. Esta especulación los horrorizó a todos. ¿Acaso la raza humana tenía un gran monarca que la protegía? Como compañero que había pasado por la vida y la muerte con An Fei, Luo Xiaobai no solo era un líder inteligente y talentoso, sino también una persona decisiva. Ya lo había discutido con An Fei. Naturalmente, sabía que el objetivo de esta gente no era An Fei en absoluto, sino la raza humana. Aprovecharon su ausencia para acumular suficiente poder y atacar a la raza humana. No se atrevieron a atacar a los humanos comunes, por lo que habían estado acumulando su fuerza durante décadas para aplastar a la raza humana de una sola vez. Luo Xiaobai y An Fei sabían que esta era una batalla que la raza humana no podía evitar. Por lo tanto, aceptaron el peligro. Sin embargo, si alguien se atreviera a atacar a los poderosos cultivadores de la raza humana, Luo Xiaobai no sería cortés, especialmente cuando Chuao se había recuperado por completo. Incluso si tuviera que luchar a muerte, nadie del otro lado sobreviviría. Como quienes buscaban activamente problemas, atacar a la raza humana ya era un acto de agresión. Cuando Chuao actuó y mató directamente al poderoso cultivador del oponente, no solo disuadió a los enemigos, sino que también sirvió como advertencia de que, si cometían algún delito, la raza humana también estaba dispuesta a contraatacar. En opinión de la otra parte, quien acababa de atacar solo podía provenir del templo del vacío. Esta era la única y más poderosa carta de An Fei. Con semejante carta de triunfo, podrían lanzar una guerra normal contra la raza humana, pero no podrían ir demasiado lejos. La voz de Luo Xiaobai resonó en el vacío. El emperador humano dijo que el templo del vacío sigue reglas, pero estas las decide el templo del vacío, no tú. Como comandante de guerra de la raza humana, si me faltas al respeto, es como faltarle el respeto a la raza humana. Si digo que debería ser asesinado, debería ser asesinado. Solo puede culparse a sí mismo. ¿Tan dura? Innumerables seres humanos quedaron impactados y un sentimiento de heroísmo se apoderó de sus corazones. Esta era la líder de la raza humana. Al igual que el emperador humano, era tan dominante como siempre y mató a un monarca sin dudarlo. Del lado opuesto los cultivadores tenían un aspecto horrible. No es que no hubieran pensado en atacar primero para matar a los líderes de la raza humana. Alguien incluso lo había llevado a cabo en secreto.
Sin embargo, el agresor nunca regresó. Ahora que Luo Xiaobai había demostrado su fuerza frente a ellos, no pudieron evitar sentirse avergonzados. El que se burló de Luo Xiaobai ya había muerto. Si realmente atacaran ahora, el Templo del Vacío no se quedaría de brazos cruzados. Una vez que el Templo del Vacío desobedeciera las reglas y los atacara, no tendrían a dónde escapar. Por lo tanto, la persona que acaba de morir fue en vano. A Luo Xiaobai no le importaba la existencia de estas personas. Incluso ahuecó las manos en el vacío y dijo: Mayor, cualquiera que impida maliciosamente que los superiores de nuestra raza humana dirijan la guerra puede ser asesinado. 2953 Comienza el juicio, Salón de los Dioses, 1. Las criaturas en las tierras salvajes del reino marino no solían ser débiles. En la inmensidad del mar, la fuerza de los demonios marinos tenía la estructura de una pirámide invertida. Aunque era un reino marino, era imposible que todos los demonios marinos fueran fuertes. La fuerza siempre nacía de la debilidad. Por lo tanto, en términos de la fuerza normal de las criaturas comunes, se encontraban entre los pescadores ocultos y los agentes de la ley. Correspondientemente, se encontraban en el reino de los demonios marinos y el reino de los espíritus marinos. Sin embargo, en las pruebas de la raza humana, la mayoría de las personas solo estaban entre pescadores ahorcados y pescadores ocultos. Aunque la raza humana crecía rápidamente, muchos de los 180.000 millones de personas habían desperdiciado su época dorada y, por lo tanto, se perdieron el período crítico de su desarrollo. La mayoría tenía una esperanza de vida de entre 500 y 800 años. Definitivamente había muchísima gente en este grupo, hasta 30.000 millones. Su límite superior solía ser el reino de los pescadores colgantes, y ni siquiera podían convertirse en pescadores ocultos. Esto era inevitable. Si no alcanzaban la edad óptima de cultivo, su actitud no podía mejorar. Sus cuerpos tenían demasiadas heridas ocultas y demasiadas impurezas. No fue fácil para este grupo adaptarse a la naturaleza salvaje del reino del mar. En ese momento la guerra había comenzado plenamente. El disfraz de Chuao como gran monarca del Templo del Vacío no despertó sospechas, sino que intimidó directamente a los invasores. Sin embargo, en el campo de batalla humano común, debido a su bajo nivel, a los habitantes del reino divino del Mar Central no les preocupaba que los del Templo del Vacío destruyeran directamente a estas criaturas para ayudar a la raza humana. Lo que querían era reducir la población humana. En cuanto a si la marea demoníaca marina que habían lanzado durante 48 años se convertiría en una prueba para la humanidad y la ayudaría a crecer, la respuesta fue sí. Lo sabían muy bien. Pero no les importó. Esto se debía a que, en su opinión, la fuerza básica de la raza humana era demasiado débil. Incluso si tuvieran un crecimiento a corto plazo, no afectaría la situación general. Y la pérdida de miembros humanos era real. Bang. 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 En el campo de batalla humano, Luo Xiaobai vio una gran cantidad de cultivadores humanos de bajo nivel explotando. Sí, en los reinos del pescador colgante y del pescador ahorcado, muchos sabían que sus fuerzas no podían más. Algunos ancianos, cuyas vidas estaban a punto de terminar, se convirtieron en los primeros en morir junto con los enemigos. Un gran grupo de equipos de 5 personas de un reino inferior sufrió mucho daño ante el avance de los demonios marinos. Un guerrero de almas intentó contener a 3 o 5 demonios marinos, pero eran más de una docena, algo que superaba por completo su resistencia. En tan solo 3 segundos, fue atravesado y murió en el acto. Al ver esto, los demás miembros del equipo se pusieron colorados. Desde la recuperación de las 5 ocupaciones de la raza humana, habían formado equipos de 5 personas. Sin importar quién muriera, era suficiente para volver locos a los demás. Un recolector de espíritus rugió. Aunque intentó desesperadamente salvar a sus compañeros con el arte de concentración espiritual, solo pudo verlos morir. Viejo Liu. Un armero murió en batalla, y el capitán recolector de espíritus rugió indignado. Sin embargo, antes de que terminara de gritar, el armero y su armadura fueron pisoteados y su cuerpo quedó destrozado. El cazador apareció y solo tuvo tiempo de matar a 2 o 3 demonios marinos antes de que un camarón le cortara las piernas. Aunque la velocidad de reacción del manipulador fue lo suficientemente rápida, no logró detenerlo. El manipulador rugió. Capitán, no es que no podamos luchar, sino que hay una diferencia fundamental de fuerza. Sé que el maestro comandante de guerra lo ha hecho bastante bien, así que tenemos que resistir esta batalla pase lo que pase. Seamos compañeros de equipo en nuestra próxima vida. Hermana Lin. La mujer que habló se abalanzó sin dudarlo y fue rodeada por los demonios marinos.
Su cuerpo quedó inmediatamente cubierto por docenas de demonios marinos. Auge. El poder de la autodetonación hizo estallar a todos los demonios marinos en un radio de decenas de metros. El capitán recolector de espíritus vio a sus compañeros morir uno tras otro, con los ojos sangrando. Ah. Generación anterior, ya somos viejos. No podremos presenciar la gran era de la raza humana, pero sin duda seremos uno de los creadores de esta era. Hermanos, espérenme. El recolector de espíritus sostenía una piedra espiritual de primera calidad en cada mano. En lugar de retroceder, avanzó sin defensa alguna. Boom, boom, boom. Docenas de demonios marinos fueron destruidos de nuevo, pero este nivel de poder fue dispersado por otros demonios marinos en un instante. Este equipo parecía no haber aparecido nunca. Esta situación no se dio solo en un equipo. Muchos equipos de 5 personas de bajo nivel se enfrentaron a la misma situación. Aunque muera, me convertiré en un muro de la raza humana. Explotaré. Hermanos mayores, el maestro emperador humano tiene a su enemigo. La maestra comandante de guerra tiene a su enemigo. Y nosotros también tenemos nuestras propias batallas. Por el bien de la raza humana, zas. Jóvenes, retrocedan. Defendamos la primera línea de defensa. Muchos equipos de 5 personas de la generación más joven estaban peleando y llorando. Alguien rugió. ¿Por qué no se retiran? ¿Quién dijo que ustedes, los viejos, tienen que proteger la primera línea? Alguien rió y los regañó. Mocosos desobedientes, ni siquiera habían nacido cuando yo luchaba contra los demonios del mar. Aunque muera, sigo siendo un guerrero de la raza humana. Todos los que piensen que no les queda mucho tiempo, que vengan conmigo. Voy a morir de todas formas. No es más que unas décadas antes o después. Ya he vivido bastante en esta vida. 2954 comienza el juicio, Salón de los Dioses, 2. Ya no tengo nada de qué preocuparme. Extraño un poco a mi esposa. Jaja, aquí estoy. No podemos mejorar nuestra fuerza. La generación anterior debe allanar el camino para la siguiente. Nuestro camino ya está recorrido, pero el suyo apenas comienza. Si no atacamos, ¿vamos a esperar a que ataquen los jóvenes? Pensé que moriría de viejo en el mar embravecido, pero no fue así. Presenciamos el auge de la raza humana. Salimos del mar embravecido, aniquilamos a la raza de las 10.000 escamas, aniquilamos la ciudad de origen y nos adentramos en las tierras salvajes del reino del mar. Nunca he sido tan glorioso en mi vida. Ya no me arrepiento de nada. Matar. ¿Quién dijo que solo los demonios marinos pueden embestir? Nuestra raza humana también tiene mareas humanas. Matar. Por un instante, los gritos de la raza humana se elevaron y cayeron en todo el campo de batalla. Si los poderosos maestros observaban el campo de batalla, descubrirían que, en la vanguardia de la línea de batalla de la raza humana, una marea humana se formaba lentamente. Todos los que vieron esta escena quedaron conmovidos. Luo Xiaobai apretó los puños. Aunque ya esperaba que todo esto sucediera, cuando esta escena realmente ocurrió, no pudo evitar sentir un poco de tristeza. ¿Acaso el vasto reino del mar no era lo suficientemente grande para albergar a una sola raza humana? ¿Por qué no podía albergar a la raza humana? Luo Xiaobai apretó los dientes y se le llenaron los ojos de lágrimas. Observó a los poderosos maestros del reino divino del mar central. Debía recordar cada rostro. Cuando alcanzara prominencia en el futuro, los mataría uno por uno. ¿No quieres destruir a la raza humana? ¿No quieres ser su enemigo? ¿No te gusta luchar? Bien, te dejaré experimentar lo que es la guerra. Te dejaré ver con tus propios ojos cómo los fuertes cultivadores de tu facción mueren uno a uno. Grieta. Una semilla ancestral floreció entre las cejas de Luo Xiaobai. Con 3 explosiones consecutivas, 3 cadenas aparecieron y desaparecieron en el vacío. Aunque todos los demás eran cultivadores de élite, no pudieron evitar quedar un poco sorprendidos. En un abrir y cerrar de ojos, esta chica condensó 3 cerraduras Dao seguidas. ¿Qué clase de velocidad de crecimiento tan descabellada era esta? Detrás de Luo Xiaobai, Liu Qianxi se quedó atónito. El rey bestia dijo: Niña, cálmate. Ahora no es momento de demostrar el Dao. Tienes que reprimirte. La furia no puede ayudarte a demostrar el Dao. Luo Xiaobai estaba rodeada por 3 estrellas refinadas, y una energía ondulante inundó su cuerpo. Finalmente, su expresión se volvió firme. El rey bestia tenía razón. Un maestro fuerte no podía volverse más fuerte solo con ira. Un maestro fuerte debía tener un corazón fuerte. En el lado opuesto, entre los fuertes maestros del reino divino del mar central, alguien dijo: por fin entiendo por qué nadie quiere que la raza humana se eleve.
Esta raza es una locura. Nunca he visto una raza que considere la autodetonación como modo de combate. Alguien suspiró. Con este estilo de lucha, con decenas de miles de millones de personas a la carga, si no podemos derrotar a sus enemigos, simplemente nos volaremos por los aires. Me temo que no nos será fácil ganar la partida de hoy. Alguien dijo con calma. No es que nos cueste ganar, pero definitivamente no podemos. Sin embargo, no pretendíamos derrotarlos de una sola vez. La segunda oleada de demonios marinos ya está en camino. Llegarán en menos de medio año. Aunque la raza humana pueda resistir a los demonios marinos una vez, ¿podrá resistirlos 3 o 4 veces? A menos que esta gente esté loca y use la autodetonación para bloquear la marea de demonios marinos cada vez. Alguien dijo. Si ese es el caso, no sufriremos ninguna pérdida. La raza humana perderá a mucha gente muy rápidamente en tales batallas autodestructivas. Alguien dijo. Pero esta vez, en realidad no ganamos mucho. La mayoría de quienes se detonaron no tenían esperanza de mejorar. No era nuestro objetivo desde el principio. Alguien discrepó. No lo creo. Este grupo de personas será eliminado tarde o temprano. Piénsenlo, si eliminan a esta gente, ¿puede la raza humana seguir tan loca? ¿Acaso la generación más joven también optará por este método de autodetonación? Si lo hacen, romperán los cimientos de la raza humana. Si todos los cultivadores de bajo nivel se autodetonan, cuanto más avancen, menos sangre fresca se inyectará. Por lo tanto, si la raza humana realmente se atreve a hacer esto, será su camino a la muerte. Alguien asintió. Así es. Como máximo, 3 mareas de demonios marinos pondrán a la raza humana en un dilema. En esta batalla, el mar se convirtió en un mar de sangre. La batalla duró 3 días, y los humanos y demonios marinos muertos estaban por todas partes en el desierto. Tras el fin de la guerra, los habitantes del reino divino del Mar Central fueron los primeros en retirarse. Habían venido hoy principalmente para observar la situación de la batalla. Nadie era tan ingenuo como para pensar que podrían destruir a la raza humana de una sola vez. 7 días después, finalmente se publicaron las estadísticas de la posguerra. Hon Yoe estaba temblando cuando informó. Comandante, esta vez, la raza humana sufrió 10.600 millones de bajas. Luo Xiaobai sintió un zumbido en la cabeza. No podía oír con claridad lo que decía Hon Yoe. 180.000 millones de personas. En una sola batalla, casi el 6% de la humanidad había muerto. Esta fue la guerra más trágica de la historia de la humanidad. Comandante Xiaobai, Xiaobai. Tras muchos recordatorios de Hon Yoe, Luo Xiaobai finalmente habló con dificultad, con la voz cansada. ¿Dónde está An Fei? Estoy aquí. Detrás de Luo Xiaobai, una mano se posó suavemente sobre su hombro. An Fei pudo sentir claramente que el cuerpo de Luo Xiaobai temblaba levemente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Al ver esto, Hon Yoe se retiró con tacto. Sin mirar atrás, Luo Xiaobai dijo en voz baja e impotente. ¿Tomamos una decisión equivocada? 2955 comienza el juicio, Salón de los Dioses, 3. La voz de An Fei resonó suavemente en su oído. Sabes, alguien tiene que asumir el precio del ascenso de la raza humana. Lamento dejarte soportar una presión tan grande sola. Luo Xiaobai se dio la vuelta y lo abrazó lentamente, sin mirar a An Fei. Su cuerpo temblaba y sollozaba poco a poco. El rostro de An Fei era frío, pero su voz era suave y pausada. Confía en mí. Sin duda, les haré pagar con creces lo que la raza humana sufrió hoy. En el antiguo templo de la Nota del Trueno. Habiendo completado la deducción y el cultivo del mantra de limpieza del mundo, An Fei estaba listo para comenzar a comprender el Dao del Rayo. Antes de eso, quería ver la diferencia entre los llamados cristales de energía de nivel 4 y nivel 5. Nombre: cristal de energía de nivel 5. Introducción: este es el único cristal de energía pura en el cuerpo de una criatura siniestra de nivel de destrucción. Contiene una enorme cantidad de ki caótico, vitalidad, almas sin dueño que pueden absorberse directamente y una gran cantidad de ley pura de los cielos, y puede usarse directamente para el cultivo. Calidad: nivel de destrucción. Energía caótica contenida 3.680.000 wisps. Almas sin dueño contenidas 13 orígenes. Vitalidad contenida 50.000 años. Absorbible. Nota 1: las almas sin dueño de las criaturas siniestras no tienen ningún atributo y pueden ser absorbidas directamente sin efectos secundarios. Nota 2: las leyes puras del Dao celestial se pueden aplicar a cualquier ley. Silbido. An Fei se sintió renovado. Con razón el hermano mayor Lei En le había pedido que recolectara tantos cristales de energía como fuera posible.
Resultó que los cristales de energía de alta calidad eran inesperadamente poderosos. El simple hecho de que las almas sin dueño pudieran ser absorbidas directamente sin efectos secundarios era suficiente para demostrar que el cristal de energía era un tesoro. Más importante aún, este objeto contenía una gran cantidad de leyes puras del Dao celestial. Por primera vez, An Fei supo que las leyes del Dao celestial podían obtenerse de esta manera. ¿Acaso esto no significaba que podía inyectar cada vez más leyes del Dao celestial en su gran Dao, fortalecer su comprensión de ese tipo de gran Dao y producir más leyes? Sin duda, esto es bueno. An Fei no pudo evitar sonreír. Ahora poseía más de 500 cristales de energía. Si los refinaba por completo, parecía que podrían aumentar considerablemente su fuerza de nivel despreocupado. Después de un tiempo, An Fei decidió comprender primero el Dao del rayo. Tras comprenderlo, podría tomarse su tiempo para mejorar su fuerza. En circunstancias normales, comprender los rayos tomaría mucho tiempo. Había sido alcanzado por rayos a diario durante 33 años en el dominio del trueno caótico y tenía cierta experiencia. Sin embargo, ciertamente no esperaba dominar el gran Dao del rayo a través de estos conocimientos. Por lo tanto, An Fei comenzó a recordar la técnica del rayo que había deducido. El cuerpo del rayo atrae el rayo para templar el cuerpo. Es la base para comprender finalmente el gran Dao del rayo. La técnica de bloqueo del trueno del firmamento es una técnica de refinación. Reúne el poder de los cielos en una matriz de relámpagos, activa el trueno de los 9 cielos para refinar armas, eliminar impurezas y obtener la esencia energética. Si tomo formas de vida siniestras como materiales de refinación, también puedo eliminar impurezas, por lo que puedo practicarla. El martillo trueno forma tesoro es una técnica de martillo. Requiere un físico fuerte. Esto se puede descartar. Conozco muchas técnicas de martillo poderosas, como el martillo definitivo, que es mucho más potente que esta. Al final, An Fei eligió el cuerpo de relámpago y la técnica de bloqueo de trueno del firmamento para deducir y obtener dos técnicas de nivel monarca y calidad ultra respectivamente. Cuerpo del Dao del trueno salvaje, nivel monarca, calidad ultra. Introducción. Adéntrate en el Dao con el rayo, atrae miles de millones de rayos, condensa el patrón del rayo, imprímelo en la marca de la línea de sangre, oculta el Dao en la sangre y templa el cuerpo durante todo el año. Con el cuerpo Dao del trueno salvaje, al atraer el rayo a tu cuerpo, puedes activar el patrón del rayo de la línea de sangre. Si lo practicas bien, puedes resonar con el rayo y el efecto de la resistencia al rayo se duplicará. Técnica deducida. Gran cuerpo relámpago del vacío. Consumo de deducción. 3 millones de puntos de ki inmortal. Desventaja. Habrá una herencia de rayos en la línea de sangre, lo que no es bueno para aquellos que buscan líneas de sangre puras. Nota. El mar de relámpagos es difícil de encontrar y no hay muchos lugares adecuados para cultivar el cuerpo del Dao del trueno salvaje. Tras ver la desventaja del cuerpo Dao del trueno salvaje, a An Fei no le importó en absoluto. Había absorbido innumerables linajes. En su opinión, existían innumerables herencias en el linaje de todos, y muy pocas podrían despertar al final. Además, su linaje había sido pobre desde joven. ¿Acaso no había alcanzado poco a poco su nivel actual? Sus padres incluso habían cortado deliberadamente su antiguo linaje humano, lo que indicaba que este no era tan importante como se creía. Lo importante seguían siendo los humanos. La otra técnica fue técnica del caos primordial del trueno divino supremo, nivel monarca, calidad ultra. Observaciones. Adéntrate en el Dao con formaciones de relámpagos, fusiona el relámpago con el caos, reúne el Dao celestial para nutrir el relámpago y refina el rayo divino supremo. Con el cuerpo como material y el rayo divino supremo como martillo, se puede templar la ley del relámpago en el cuerpo. Esta técnica puede usarse para el combate o para refinar armas. Solo quienes tienen un físico fuerte pueden usarla. Técnica deducida. Técnica de transformación del Dios Supremo del Rayo Divino. Consumo de deducción. 3 millones de puntos de ki inmortal. Desventaja. Solo aquellos con un físico fuerte pueden cultivarlo. Nota. Una vez dominada, esta técnica puede templar todas las leyes y cuerpos. En comparación con la técnica suprema del trueno divino del caos primordial, An Fei quería seguir deduciendo la técnica suprema de transformación divina del Dios del Rayo. No hace falta decir que esta debe ser una técnica de rayo de calidad divina. Pero al final, dos condiciones lo limitaron. Primero, ahora se encontraba en el templo antiguo Nota del Trueno, por lo que no le fue tan rápido adquirir la energía caótica, y el ki inmortal se refinó a partir del ki caótico, por lo que naturalmente fue aún más lento.
Tan solo deducir estos dos, más el hechizo divino de purificación del mundo, le había llevado a Anfei más de 130 años. 2956 comienza el juicio, Salón de los Dioses, 4. Sabía que la guerra de la raza humana debía haber comenzado muchas veces y podría haberse librado muchas veces. Desafortunadamente, no podía irse. Solo podía esperar que el plan de contingencia que dejó funcionara. La lógica le decía que era muy difícil garantizar su regreso con vida. Si quería regresar con vida, no podía estar ciego. El tiempo que debía cultivar y esperar no podía reducirse en absoluto. Solo podía consolarse pensando que Ansong todavía estaba allí y que debería poder controlarlo todo. Anfei aún no había empezado a practicar estas tres técnicas, pero ya tenía una idea. Sacó la plataforma de dibujo de rayos y se sentó con las piernas cruzadas. Lo que Anfei podía usar eran los 7 rayos púrpuras del nivel de prueba del Dao. Aunque ya era un cultivador de nivel despreocupado, 7 rayos púrpuras de nivel de prueba de Dao eran equivalentes a 7 rayos de tribulación del monarca para un cultivador. Anfei liberó un rayo púrpura de nivel de prueba del Dao, y aún podía sentir el poderoso poder destructivo y el poder de templar el alma que se extendía por su cuerpo. Claro que este rayo púrpura de nivel de prueba del Dao no podía compararse con la tribulación del monarca que había experimentado. Debería ser un rayo de tribulación del monarca para cultivadores comunes. Anfei necesitaba practicar primero el cuerpo Dao del trueno salvaje, sin buscar alcanzar la maestría, sino con el objetivo de comprender los conceptos básicos. Como no estaba probando el Dao, a Anfei le tomó medio año absorber lentamente los 5 rayos antes de que finalmente hiciera algún progreso en refinar el cuerpo del Dao del trueno salvaje. Después de otros 2 meses, Anfei apenas podía dominar la técnica del caos primordial del trueno divino supremo. En este momento, el poder del rayo en la plataforma de dibujo de rayos había sido agotado por Anfei. Pero a Anfei no le importó. Además de la plataforma de extracción del rayo, poseía más de 500 cristales de energía. El poder puro del Dao celestial en ellos también podía fortalecer el cultivo del Dao y la ley del rayo. Otros 53 años después. Después de todo, no era su estrella de origen y no había aceleración del tiempo, por lo que la velocidad de cultivo de Anfei naturalmente disminuyó considerablemente. Le tomó 53 años absorber menos de 200 cristales de energía. Desafortunadamente, debido a la influencia de la velocidad de crecimiento de su físico, su cultivo de poder del alma no pudo ser rápido ni aunque quisiera. Sin embargo, en los últimos 53 años, su fuerza había mejorado significativamente. Anfei suspiró. Era hora de comenzar la prueba. Antes de eso, revisó su información. Propietario. Anfei. Nivel 114, nivel despreocupado. Clasificación de linaje entre los clanes del océano infinito. El 10.086. Ki inmortal. 1.020.000. Sul. 999 orígenes. Fuerza. 999 poderes estelares. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Pez gemelo yin yang devorador del cielo, nivel 110. Segunda bestia espiritual. El gorrión emperador, nivel 111. Arte principal. Técnica sin forma de Godfiend. Había un pequeño obstáculo en su cultivo debido a que había adoptado el Dao extremo dual. Sin embargo, Anfei sabía que estaba estancado porque cultivaba demasiado rápido y no había presión que lo impulsara a avanzar. Mientras luchase unas cuantas batallas más, debería poder cruzar y avanzar rápidamente a la etapa intermedia del nivel despreocupado. Rabieta. Cuando Anfei volvió a mirar las 12 estatuas gigantes, entró al Salón de los Dioses sin miedo. Como cultivador del reino monarca, ante un lugar tan peligroso, el miedo era inútil. Pensar demasiado en la vida y la muerte solo lo aterraría. Zumbido. En cuanto Anfei entró en el Salón de los Dioses, las estatuas temblaron levemente. Inmediatamente después, la escena frente a Anfei comenzó a cambiar, y el Salón de los Dioses que tenía frente a él desapareció. En cambio, había 12 gigantes similares al Dharma esparcidos por el cielo. Parecían 12 dioses que observaban a todos los seres vivos. Los 12 gigantes comenzaron a moverse como si estuvieran invocando un rayo. Bum, bum, bum. En un abrir y cerrar de ojos, el vasto cielo se llenó de relámpagos, convirtiéndose en un mar de relámpagos. Anfei quería ver qué más harían los 12 gigantes, pero después de que convirtieron este lugar en un mar de rayos, desaparecieron y no pareció haber ningún movimiento de seguimiento.
Cuando el rayo cayó, An Fei sintió inmediatamente que la intensidad del rayo estaba al mismo nivel que el rayo en el dominio del trueno caótico. An Fei no pudo evitar suspirar aliviado. En este caso, no tenía que preocuparse por no poder resistirlo. Si realmente no podía usar la matriz de sellado celestial de caparazón de tortuga para bloquearlo. Además, podía usar a pequeño negro y pequeño blanco para purificar el poder del rayo. An Fei sonrió. Mientras sacaba la plataforma de dibujo de rayos para absorber el poder del rayo, convirtió a pequeño negro y pequeño blanco en una piedra de molino yin-yang para purificar las impurezas del rayo. Había pensado que todo terminaría si cultivaba lentamente hasta comprender completamente el gran Dao del rayo y la ley del rayo. Sin embargo, solo un día después, la aparición de un gigante destrozó la fantasía de An Fei. Tras la aparición del gigante, comenzó a atacar a An Fei. Formó un extraño sello y, al instante, un torrente de relámpagos se concentró en el cielo. Múltiples relámpagos se combinaron y la velocidad se duplicó al impactar a An Fei. 2957 Técnica del sello de los 12 truenos, 1. Técnica del sello. Esta extraña técnica de sello podía fusionarse con todo tipo de rayos. Con ella, en el dominio del rayo, su fuerza aumentaría al menos un nivel. An Fei evaluó rápidamente el poder que esta técnica de sello podría causar. Lo primero que hizo no fue esquivar, sino robar. Tras décadas en el dominio del trueno caótico, ya conocía el poder del rayo. Quizás el rayo en el dominio del trueno caótico era peligroso, pero no al punto de no poder resistirlo. Como podía resistirlo, podía usarlo tras robarlo. Lo único que quería apostar era si sufriría una recaída, así que ya estaba preparado para usar el gran Dao de reemplazo de la vida. Si este gigante fuera una especie de clon de un dios, sin duda sufriría una recaída mortal, y no podría robarlo. Por el contrario, si este gigante fuera solo un mecanismo de títeres, tendría la oportunidad de robar este sello. Aunque también había deducido el cuerpo Dao del trueno salvaje y la técnica del caos primordial del trueno divino supremo, ninguna de ellas eran técnicas de rayos utilizadas en combate, pero esta técnica de sello sí lo era. Soplo. An Fei vomitaba sangre y sangraba por los ojos, la nariz y la boca. Sin embargo, cuando el rayo fundido estaba a punto de impactarlo, se dispersó repentinamente. Su robusto cuerpo resistió el rayo dispersado sin sufrir daños adicionales. En cuanto al gigante, parecía haber sido sellado de repente y se quedó en el aire sin atacar de nuevo. Efectivamente, el gigante no tiene relación directa con los dioses. Es solo un mecanismo de prueba pasivo. Rabieta. An Fei sintió un alivio inmediato. En cuanto a la herida por la reacción, se metió con naturalidad una masa de luz divina líquida en la boca y la resolvió. En ese momento, un fragmento de la técnica de sellado apareció en su mente. Sí, solo existía este movimiento. Sumado a que el gigante estaba inmóvil, An Fei estaba seguro de que este era su único movimiento. Si este sello era su único movimiento, debería haber 11 sellos más. Precisamente porque este gigante solo conocía este movimiento, esta técnica de sello sería aterradora. Esta técnica de sello debió haber matado a innumerables participantes en la prueba. Tras robar la técnica del sello del gigante, una ley del rayo apareció de inmediato en la mente de An Fei. La técnica del sello y su funcionamiento parecían simples, pero en realidad, este sencillo sello contenía muchas leyes. An Fei no dominaba el poder de la ley del rayo hasta ese punto, pero podía comprenderlo por analogía. Con un poco de investigación, podría tardar solo unos años, o como mucho décadas, en dominarla. Por supuesto, si este gigante pudiera seguir usando esta técnica de sello, podría dominarla rápidamente a través de múltiples robos. Si pudiera salir con vida, se podría decir que esta técnica del sello sería una de sus técnicas para matar. 3 segundos después de que An Fei robara la técnica del sello, el gigante se liberó de la técnica de robo del vacío. El gigante atacó de nuevo, utilizando este mismo movimiento, y An Fei continuó robando. Pero esta vez, An Fei no solo robó la técnica del sello, sino también el rayo fusionado. Con su físico, pudo resistir completamente tal poder del rayo en poco tiempo. Después de todo, sus años en el mar del trueno caótico no fueron en vano. Su fuerza general había aumentado casi un 30% y su físico había mejorado mucho. Mientras robaba la técnica del sello y el rayo, An Fei aplastó el rayo fusionado. Retumbar. Para sorpresa de An Fei, el gigante se hizo añicos después de un solo ataque, pero luego se recombinó como si no hubiera sido él quien se había hecho añicos en ese momento. Sin embargo, An Fei todavía notó algo. Vaya. Este gigante no es tan fuerte como imaginaba.
De hecho, su fuerza está en el mismo reino que la mía. Este gigante está hecho completamente a partir de mi reino. Sin embargo, ¿por qué puede recombinarse después de romperse? Hizo lo mismo más de 10 veces seguidas. A medida que dominaba la técnica del sello y comprendía la ley del rayo, el tiempo que tardaba el gigante en recombinarse aumentaba lentamente. Así que eso es todo. Para superar esta primera prueba, se necesita cierto nivel de comprensión del Dao y la ley del rayo. El hermano mayor Leien tiene razón. Este tipo de prueba pone a prueba principalmente la capacidad de los participantes para comprender el Dao y la ley del rayo. Estallido. Cuando An Fei se dio cuenta de esto, vio a otro gigante aparecer en el vacío con un zumbido. Esta estatua gigante era diferente de la primera, pero también formaba un sello. Sin embargo, esta técnica de sellado era de un tipo diferente. Este gigante aceleró el funcionamiento de la ley del rayo, haciendo que la densidad del rayo se duplicara repentinamente. ¿Eh? ¿Qué significaba duplicar la densidad de rayos en un mundo? En cierto sentido, ¿cuál era la diferencia entre esto y duplicar la fuerza? Además, ¿por qué no desapareció el primer gigante? El rostro de An Fei cambió de repente. Pensó que estos gigantes saldrían uno a uno, pero lo hicieron en fila. ¿Acaso esto no significaba que si aguantaba hasta el final, aparecerían 12 gigantes en total? Los relámpagos aumentaron, pero afortunadamente, el segundo gigante no usó técnicas de sellado ofensivas. An Fei usó la técnica de viaje celestial de las 10.000 leyes con todas sus fuerzas, aprovechando la oportunidad para robarle el ataque al primer gigante. Tuvo una idea audaz. Esta podría ser una oportunidad. Si el primer gigante formaba sellos con tanta frecuencia, también podría robarlos con frecuencia. Robar la técnica de sello del otro era equivalente a robarle el gran Dao del rayo y el funcionamiento de la ley del rayo. 2958 Técnica del sello de los 12 truenos, 2. En cuanto a robar el gran Dao del gigante, An Fei lo intentó una vez, pero fue contraatacado de inmediato y tuvo que confiar en el gran Dao de reemplazo de vida para sobrevivir. An Fei se dio cuenta de que, aunque el gigante fue creado con base en su propia fuerza, lo que le otorgó a la otra parte el gran Dao no fue el gigante en sí, sino un dios. Sin embargo, An Fei también descubrió que la primera prueba no significaba necesariamente que no hubiera salida. Los gigantes formaban sellos con frecuencia, lo cual era extraño en sí mismo. Si alguien se especializaba en la ley del trueno, tras observar repetidamente a la otra parte haciendo sellos, podría aprenderla o al menos imitarla. Por lo tanto, el verdadero propósito de esta primera prueba era enseñarle al participante la técnica del sello. Su propósito era enseñarle a quien la realizaba, pero algunas personas no la resistieron en absoluto. An Fei resumió las condiciones para aprender esta técnica de sello. Primero, había que ser rápido o moriría. Segundo, se necesitaba un físico fuerte y una gran resistencia a los rayos. Esta era la base para sobrevivir en el dominio del trueno caótico. Si ni siquiera se tenía la capacidad de sobrevivir, ¿qué sentido tenía enseñar esta técnica de sello? Finalmente, era una prueba y un examen del dominio de la ley del rayo del participante. Solo si los resultados de la prueba cumplían con las expectativas del antiguo dios de la nota del trueno, se podía heredar su legado. Por lo tanto, el antiguo templo de la nota del trueno nunca fue pensado para que otros pasaran por pruebas, sino que fue pensado únicamente para que aquellos que cultivaban la ley del trueno pasaran por pruebas. ¿Pero por qué lo atraparon aquí? Esto desconcertó a An Fei. Quizás porque los dos gigantes no pudieron reprimir a An Fei en absoluto, solo tomó menos de media hora para que apareciera un tercer gigante. En cuanto a la técnica del sello de este gigante, An Fei vio la ley del rayo entre el cielo y la tierra aparecer en forma de patrones Dao. Estos patrones Dao se fusionaron con todos los rayos presentes y les otorgaron de inmediato el poder de matar almas. Esta es solo la técnica del tercer sello. An Fei no se atrevió a ser negligente. Acababa de embarcarse en el camino del rayo, así que debía robar las técnicas de sello de estos gigantes lo antes posible para dominar mejor el gran Dao y la ley del rayo. De lo contrario, si los 12 gigantes salían y cada técnica de sello otorgaba a estos rayos una nueva habilidad, probablemente no podría resistirlo tarde o temprano. An Fei no se atrevió a ser negligente. En ese momento, llevaba casi 6 horas intentándolo. Deliberadamente, hacía sentir a los gigantes que apenas podía resistirlos. Quería ganar tiempo hasta dominar por completo las técnicas de los 3 sellos y el funcionamiento y uso de la ley del rayo. De hecho, como An Fei esperaba, mientras no mostrara la fuerza para aplastar o superar a estos 3 gigantes, el cuarto gigante no aparecería.
Si An Fei seguía posponiendo así, parecía que la dificultad actual no era tan grande. Claro, esto era solo para él. Poseía un físico fuerte, velocidad suficiente y la técnica de robo del vacío, capaz de neutralizar rápidamente los ataques y técnicas de su oponente, por lo que sería extremadamente difícil para alguien ganar tiempo. Era casi imposible evitar un relámpago tan denso. Incluso con semejante velocidad y físico, ¿su poder espiritual sería suficiente para resistir tanto tiempo? Por lo tanto, era imposible que otros copiaran el método de prueba de An Fei. Él mismo lo sabía, pero no se atrevía a ser negligente. No sabía qué sucedería si se liberaban demasiados gigantes a la vez. En cualquier caso, estos tres ya eran bastante peligrosos. Tras 3 días de retraso, An Fei había usado la técnica del robo del vacío innumerables veces. Su comprensión del gran Dao del rayo y la ley progresaba a una velocidad increíble. Esta velocidad de mejora era como si un estudiante de escuela primaria leyera todo el programa de estudios de secundaria en 3 días y lograra un progreso rápido. Finalmente, An Fei dominó por completo las 3 técnicas de sello. Esta vez, robó el rayo de fusión del primer gigante y controló la ley del rayo para reunir uno. 2 rayos se dispararon hacia el cielo, destrozando el primero y el segundo. En el momento siguiente aparecieron 2 nuevos gigantes. Como An Fei esperaba, los primeros 3 gigantes se dispersaron porque An Fei había dominado casi por completo su técnica de sello, por lo que les tomó cada vez más tiempo reunirse. Esto se debía a que ya no representaban un desafío para An Fei, pero inevitablemente reaparecerían. Claramente, había 12 técnicas de sellado en total. En ese momento, el cuarto gigante hizo un sello, y en ese mar de relámpagos aparecieron de repente arcos eléctricos radiactivos, densamente agrupados y cubriendo millones de kilómetros. El rostro de An Fei cambió drásticamente. ¿Tenía función de desaceleración? An Fei no podría haberse sentido peor. Esta era una ley de dominio. Si no hubiera comprendido las 3 primeras técnicas de sello, con tal dominio, su velocidad se reduciría considerablemente y sin duda resultaría gravemente herido. Entonces, el quinto gigante hizo un sello, y An Fei vio rayos danzantes que habían ignorado el vacío y aparecieron instantáneamente frente a An Fei. ¡Bum! 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 Después de ser golpeado 7 u 8 veces seguidas, An Fei no pudo esquivarlo y solo pudo robarlo. Entonces, los gigantes que An Fei había destrozado reaparecieron. Por un instante, los 5 gigantes atacaron al unísono, y el rostro de An Fei se tornó verde. Un mes después, en este mar de relámpagos, la figura de An Fei brilló con rapidez. Los relámpagos llenaron el cielo, y él fue alcanzado por varios rayos cada segundo. 2959 Técnica del sello de los 12 truenos, 3. Había algunos relámpagos destellando. Algunos rayos eran ilusorios y no existían en absoluto, pero si no creías que existían, de repente aparecían de nuevo. Además, bajo los pies de An Fei, de vez en cuando surgían rayos formados por arcos de truenos. Lo quisiera o no, inevitablemente sería alcanzado. Incluso después de atravesar el anillo de relámpagos, los relámpagos que se extendían por todas direcciones se transformaron repentinamente en truenos azules y fuego. El trueno y el fuego se extendieron, y las llamas transportaron relámpagos que saltaban. Era imposible protegerse. Más importante aún, una sombra de rayo retorcida estaba persiguiendo a An Fei. Además de la destrucción física, también hubo un impacto de rayo en el alma. En ese momento, An Fei rugió y se giró de repente. Usó la técnica de robo del vacío 3 veces, robando respectivamente un rayo fusionado, un salto relámpago y un anillo relámpago, destrozando al primer, segundo y tercer gigante. Después de hacer todo esto, An Fei de repente se dio la vuelta y corrió hacia la sombra del rayo que lo perseguía. Los dos lucharon ferozmente. La sombra del rayo atravesó a An Fei, quien lo destrozó con un puñetazo. La diferencia radicaba en que el cuerpo de An Fei emitía una deslumbrante luz dorada. Había usado el gran Dao de reemplazo de vida. Hasta el momento, 4 gigantes habían sido destruidos. An Fei rugió. El último, salga. Auge. Aparecieron cada vez más gigantes, y An Fei sintió que su cuerpo estaba casi entumecido. Una vez que su cuerpo estuviera completamente entumecido y colapsara, le sería extremadamente difícil escapar de estos gigantes. Durante este periodo, había usado el gran Dao del reemplazo de vida un total de 6 veces. Si su dominio del gran Dao del rayo y la ley apenas alcanzaba el nivel de la primaria, ahora casi podría decirse que se ha graduado de la universidad. Sabía que ya no tenía que esperar más ni tampoco tiempo que perder mientras caminaba lentamente con los 11 gigantes.
En ese momento, cuando Anfei mató a 4 gigantes seguidos en un abrir y cerrar de ojos, una nube de tormenta apareció repentinamente en el cielo. El último gigante emergió de la nube, pero en el instante en que emergió, se convirtió en un rayo púrpura que portaba el poder de los cielos y parecía tener el poder de destruir el mundo. Dispara. ¿Una tribulación celestial? Anfei no podría haberse sentido peor. En el último mes, había sentido y aprendido 11 técnicas del trueno en total. Estas técnicas de relámpago eran: relámpago fusionado, relámpago de aceleración, relámpago asesino de almas, dominio de desaceleración del arco de relámpago, relámpago saltador, relámpago de transformación extraña, anillo de relámpago sin costuras, mar de relámpagos y fuego, convertir el cuerpo de uno en un relámpago, relámpago aplastante del corazón de Dao y relámpago purificador. Esta técnica de sello incluía los cambios infinitos de la ley del rayo, incluidas las técnicas de matar regulares, técnicas de matar almas, técnicas de asesinato, técnicas de matar dominios, técnicas de matar ineludibles, técnicas de demonios mentales, ataques de área de efecto, técnicas de purificación. Anfei no podía imaginar que esta técnica pudiera contener tantos cambios. Había robado técnicas de sello una por una, por lo que podía percibir claramente que cada técnica usaba leyes de relámpago diferentes. Anfei estaba casi seguro de que incluso los cultivadores que caminaban por el Dao del rayo no usarían tantas leyes de rayos extrañas a la vez. Por lo tanto, cuando el hermano mayor Leien dijo que solo 3 personas habían superado esta prueba en la historia, le creyó. Aunque desconocía quiénes eran, sin duda eran talentos celestiales incomparables con grandes oportunidades. Pero si las leyes del rayo seguían siendo leyes, ¿qué demonios era el 12º sello? La escena de las nubes de tribulación apareciendo repentinamente y transformándose en relámpagos divinos era exactamente igual a la tribulación celestial. El antiguo dios del trueno Note era tan fuerte que incluso podía crear una tribulación celestial. Al igual que antes, Anfei intentó robar esta técnica de sello y el poder de esta llamada tribulación celestial. Cuando el rayo de la tribulación surgió, Anfei lo robó, pero al instante siguiente, su cuerpo explotó en una niebla sangrienta. Un instante después, no muy lejos, Anfei apareció en su estado invencible. Se quedó estupefacto. Estos gigantes fueron creados según su fuerza, pero este era diferente. En ese momento, la tribulación celestial azotó al mundo, pero Anfei no se vio afectado, pues se encontraba en su estado invencible. Simplemente se sorprendió de no haber podido robarlo. Había percibido claramente la técnica del sello hace un momento. Esperar. Anfei se quedó atónito. Sí, efectivamente acababa de robar la técnica del sello. Esto significaba que la técnica del sello de este gigante podía ser robada, y que también podía percibir el uso de la ley del rayo. Sin embargo, esta tribulación relámpago era diferente. Era una verdadera tribulación celestial. No era una tribulación monarca, sino una tribulación celestial específica, dirigida a una etapa específica, una tribulación celestial que no debería existir en absoluto. Por lo tanto, cuando intentó robar la tribulación celestial, lo que robó fue el funcionamiento de la ley fundamental del Dao celestial. Podía robar el Dao celestial, transformarse en él y obtener su ley, pero nadie podía tocar la ley fundamental del Dao celestial. Justo ahora, Anfei sintió que la había tocado, por lo que explotó al instante. Lógicamente hablando, ¿cómo podría crearse artificialmente este tipo de ley? Pero esta técnica de sello lo había logrado. Anfei sintió el poder de una ley compleja circulando en su mente. No podía comprenderla, pero podía sentir que muchas leyes de relámpago se inyectaban en ella. ¿Fusión del Dao? No, esto es Lao fusión. Anfei de repente pensó en algo. En aquel entonces, el cadáver de la antigua raza humana de la tribu gigante de lava había pensado que el monarca de 10.000 escamas era un cultivador de nivel inmortal y lo regañó porque, como no había comenzado a fusionar leyes, no era digno de ser llamado un cultivador de nivel inmortal. 2960 Técnica del sello de los 12 truenos, 4. Por lo tanto, en la antigüedad, al menos en la era del antiguo dios del trueno Nota, solo después de la fusión de la ley uno podía ser llamado gran monarca. Y ahora, a partir de las técnicas de sello que robó, Anfei pudo sentir claramente que las leyes utilizadas por los primeros 11 gigantes estaban todas fusionadas en esta última técnica de sello. El 12º sello, el rayo de la tribulación celestial, nació después de la fusión continua. Esto significaba que si una persona común quería lanzar un ataque de este nivel, tenía que ser al menos un gran monarca.
Entonces recordó que el antiguo cultivador humano realizó una fusión de leyes en el acto y otorgó una tribulación divina al monarca de las 10.000 escamas. ¿Equivalía eso a crear una tribulación celestial? Sin embargo, la tribulación celestial ya había alcanzado el nivel de una tribulación divina. Sí, las potencias de su nivel podían crear tribulaciones celestiales. Sin embargo, tras completar la fusión de la ley, el humano antiguo tuvo que superar una tribulación divina, y tras esta, se convertiría en un dios. Por lo tanto, la técnica del 12º sello de la nota del dios antiguo del trueno correspondía al uso del poder de un gran monarca de nivel máximo, ¿verdad? Anfei no sabía si reír o llorar. Antiguo dios del trueno, ¿hablas en serio? Solo estoy en el nivel despreocupado, pero ¿quieres que aprenda a usar las leyes del reino del gran monarca, o incluso la cima del reino del gran monarca? Anfei se sintió terrible. Justo cuando pensaba en cómo aprender el 12º sello, los 12 gigantes se retractaron de sus leyes y se pararon en 12 direcciones diferentes, todos mirando a Anfei. Entonces, el mar de rayos desapareció y Anfei reapareció en el salón de los dioses. Estos gigantes dijeron al unísono: aspirante a la prueba, felicidades por haber superado el primer nivel. Esta es mi herencia. La técnica del sello de los 12 truenos. Solía usar este arte para matar a un dios cuando era apenas un gran monarca. ¿Un gran monarca mató a un dios? Anfei no pudo evitar suspirar. Siempre había oído que los grandes monarcas podían conmover a los dioses. Incluso el dios de la guerra siempre se jactaba de que la técnica divina suprema era extremadamente poderosa y podía usarse para luchar contra un dios. Sin embargo, el antiguo dios del trueno Note fue el único que afirmó que podía matar a un dios como gran monarca. En el momento siguiente, Anfei vio caracteres antiguos azules formados por patrones Dao de leyes no muy lejos. La técnica estaba apareciendo en la cabeza de Anfei. Técnica del sello de los 12 truenos, reino monarca, cualidad divina. Nota. La técnica de los 12 sellos del trueno contiene 11 leyes del trueno diferentes, además de la mágica técnica del sello asesino de la tribulación celestial. Las leyes específicas incluyen la técnica asesina de la fusión del trueno, la velocidad del rayo, el rayo exterminador de almas, el dominio de desaceleración del arco de rayos, el rayo saltador, el rayo de transformación extraña, la técnica de cobertura del anillo de rayos, el mar de rayos y fuego, el rayo en uno, el rayo aplastante del corazón Dao y el rayo purificador. Hay un total de 11 leyes. Recuerda, la técnica de sello definitiva, la técnica asesina de la tribulación celestial, solo puede ser utilizada por quienes la dominen. De lo contrario, sufrirás una reacción violenta. Parte deducido. Ninguno. Efecto. Cada técnica de sello puede usarse de forma independiente. Las 12 técnicas son comparables a 12 monarcas. Nota. Solo cuando domines esta técnica podrás utilizar la técnica de matanza de la tribulación celestial. El antiguo dios del trueno Nota en realidad me dio esta técnica. Anfei se quedó sin palabras. Usando la técnica de robo del vacío, robó las técnicas de sello una por una y logró deducir la técnica del sello de los 12 truenos con la olla de purificación demoníaca, pero el dios antiguo de la nota del trueno le entregó directamente esta técnica. Es en verdad una herencia que me fue dada sin vacilación. Sin dudarlo, Anfei absorbió estas leyes, luego se sentó con las piernas cruzadas y tomó la luz divina líquida. Se sentó con las piernas cruzadas durante 3 meses antes de abrir lentamente los ojos. Desarrolló la técnica de los 12 sellos del trueno y recuperó su máximo potencial. Tenía sentimientos encontrados. Este era solo el primer nivel de la prueba. No le fue muy difícil superarlo con suerte y trampa. Sin embargo, el último sello solo se usó en él una vez. Quizás este era el requisito para aprobar. Mientras pudiera resistir hasta que apareciera el último gigante y soportar una tribulación celestial, superaría la prueba. Con esto en mente, Anfei no sabía si reír o llorar. Con razón el hermano mayor Leien no mencionó el primer nivel de la prueba. Quizás pensó que lo superaría rápidamente, en lugar de pasar un mes aprendiendo en secreto la técnica del sello de los 12 truenos. Anfei intentó reflexionar sobre ello. Si tan solo intentara luchar contra los gigantes, podría tardar solo 1 o 2 días en superar el primer nivel de la prueba, y entonces también podría obtener la técnica del sello de los 12 truenos. Sin embargo, desde el principio, se lo había puesto extremadamente difícil. El segundo nivel de la prueba estaba por comenzar. Anfei no pudo evitar sonreír. Sintió que el segundo nivel de la prueba podría ser el más fácil para él. 2961 técnica secreta del trueno, destello de 1000 truenos, 1.
En el salón de los dioses, Anfei caminó directamente hacia una puerta de piedra en las profundidades. Era el único camino. También sentía algo de curiosidad. ¿Podría ser que el antiguo dios de la nota del trueno hubiera mantenido cautivo a un grupo de criaturas siniestras? Al abrir la puerta de piedra, tras ella se extendía un inmenso mar de estrellas que parecía haber trascendido el alcance del templo antiguo nota del trueno. Sin embargo, en este inmenso mar de estrellas, se extendía una marca de relámpago infinita. Parecía que, si seguía esta marca de relámpago, podría alcanzar el segundo nivel de la prueba. Entonces, escuchó una voz en su oído. El segundo nivel de la prueba está a punto de comenzar. Quien participe en la prueba debe matar a todas las criaturas siniestras aquí antes de poder comenzar el tercer nivel. No hay límite de tiempo para este nivel. Anfei no dudó. Tenía una ventaja absoluta en el segundo nivel de la prueba. Si ni siquiera él podía superarlo, le costaba imaginar cómo lo harían los demás. Al cruzar la puerta de piedra, Anfei desapareció, al igual que el templo antiguo nota del trueno. Esto hizo sospechar a Anfei que había entrado en una especie de espacio ilusorio y que no estaba viviendo una batalla real. Sin embargo, recordó que el hermano mayor Leien le había ordenado recolectar tantos cristales de energía como fuera posible durante el segundo nivel de la prueba, lo que demostró indirectamente la autenticidad de esta prueba. En el mar de estrellas, retumbó un trueno de repente, y la marca del rayo, que se extendía a lo lejos, brilló de repente. Entonces, el vacío se quebró, y con un silbido, una gran cantidad de criaturas siniestras emergieron de la grieta. ¿Eh? ¿Es esta una puerta de vacío que conecta con el mundo exterior? Anfei lo comprendió. El dios antiguo de la nota del trueno había permitido la entrada de estas siniestras formas de vida. Nunca había pensado en escapar directamente de esta grieta espacial. Si fuera tan simple, sería imposible que tantos maestros poderosos murieran aquí en la historia del templo del vacío. El hermano mayor Leien probablemente le pediría al hermano mayor que lo rescatara. En lugar de correr en vano para salvar su vida, mejor pensaría en cómo matar a estas criaturas siniestras. Porque en poco tiempo, decenas de miles de ellas habían llegado. Ninguna de estas siniestras formas de vida estaba al nivel del reino Apertura Celestial. Todas eran formas de vida aterradoras del reino monarca, igual que las que había matado antes. Antes de que la grieta del vacío se cerrara, esas criaturas siniestras ya se habían abalanzado sobre Anfei. Y cuando comenzó la batalla, Anfei no escapó de inmediato. Él formó sellos con sus manos. Dominio de desaceleración del arco eléctrico. En el vacío, destellaron arcos de relámpagos, y Anfei tomó prestado el gran Dao de aquí para crear un dominio de reducción de velocidad que se extendió por más de 300.000 kilómetros. Entonces, Anfei volvió a formar sellos. Rayo de purificación. Anfei no quería arrastrar consigo el rápido fluir de las leyes. Si lo hacía, como antes, tras matar solo a 500 u 800 criaturas siniestras, su cuerpo quedaría insensible. En cuanto a la técnica del sello de los 12 truenos, utilizaba directamente las leyes del rayo. En términos de consumo, si pudiera usarla para matar directamente a una gran cantidad de formas de vida siniestras, sin duda sería una mejor opción. En el dominio de desaceleración del arco de rayos, debido a la supresión natural de los rayos sobre las criaturas malvadas, el rayo de purificación tuvo un efecto inesperado. Cada rayo de purificación podría arrebatar una forma de vida siniestra de nivel aterrador. En ese momento, Anfei comprendió verdaderamente el poder de la técnica de los 12 sellos del trueno. Si fuera una persona común, como mucho podría herir gravemente a un maestro poderoso del mismo reino con un rayo. Era casi imposible matar a su enemigo. Incluso el monarca más débil no podría ser asesinado por unos pocos rayos en el dominio del trueno caótico. Pero para criaturas siniestras, era un contraataque natural. Cada vez que se usaba el rayo de purificación, se podía matar a una forma de vida siniestra. La única lástima era que el rayo de purificación debía combinarse con técnicas de sellado, y la velocidad de estas técnicas no era tan rápida. Anfei desconocía cuántas criaturas siniestras habían entrado. De todos modos, el dominio de desaceleración del arco relámpago que había establecido estaba prácticamente rodeado por innumerables criaturas siniestras. Sabía que debía retirarse. De lo contrario, una vez que un gran número de criaturas siniestras rodearan el dominio, le sería imposible escapar. En tan solo 10 segundos, Anfei mató a 37 criaturas siniestras y se apoderó de sus cristales de energía.
Utilizó el salto relámpago y escapó del cerco antes de que las criaturas lo rodearan. En ese momento, las criaturas siniestras y densas, como fantasmas en el infierno, persiguieron a Anfei como langostas voladoras. Los párpados de Anfei se crisparon violentamente y se quedó sin palabras. Este antiguo dios del trueno nota realmente apreciaba a los participantes de la prueba. ¿Cuántas criaturas siniestras habían sido dejadas entrar? Anfei se transformó en un cuerpo con 3 cabezas y 6 brazos y realizó 6 técnicas de sello al mismo tiempo, que fueron el dominio de desaceleración del arco del rayo, la velocidad del rayo, el salto del rayo, el rayo que se convierte en fuego, la técnica de matanza por fusión de rayo y el rayo de purificación. Estos sellos reunieron las leyes del rayo que llenaron el cielo y florecieron en el ejército de formas de vida siniestras que lo perseguían. Bum, bum, bum. Chisporrotear. Soplo. 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 Por un instante, una densa niebla negra emanó de los cuerpos de aquellas siniestras formas de vida. En cuanto se liberaron los 6 sellos, un relámpago cubrió un área de 300.000 kilómetros en el dominio de desaceleración. Más de 1000 criaturas siniestras estaban envueltas, pero las leyes del rayo que Anfei pudo reunir mediante las técnicas de sellado en tan poco tiempo eran limitadas. Aunque armó un gran alboroto, no logró matar ni a 50 criaturas siniestras. Además, no pudo obtener los cristales de energía de las docenas de criaturas siniestras. Le era imposible abalanzarse sobre el ejército siniestro para conseguirlos. 2962 Técnica secreta del trueno, destello de 1000 truenos, 2. Es intencional. Definitivamente es intencional. Anfei concluyó que el dios antiguo de la nota del trueno diseñó intencionalmente el segundo nivel de la prueba de esta manera. Sabía que incluso dominar la técnica del sello de los 12 truenos en el primer nivel de la prueba, no serviría de nada. El ataque a distancia del fuego del trueno de la técnica de los 12 sellos del trueno era muy poderoso. Si se tratara de criaturas siniestras del reino de la transformación estelar perfeccionado que se abalanzaban sobre él en ese momento, Anfei podría haber quemado a miles de ellas con un solo fuego del trueno. Pero frente a las criaturas siniestras del reino monarca, incluso si Anfei usara a los 12 sellos, incluido el 12º para invocar la tribulación celestial, le sería imposible causar una muerte instantánea a tal escala. Como no tenía la oportunidad de matar a estas siniestras criaturas a gran escala, solo podía luchar y retirarse. Con su ventaja de velocidad, podía agotarlas lentamente con técnicas de relámpago. Por lo tanto, este segundo nivel de la prueba no solo ponía a prueba las técnicas de relámpago de los participantes, sino también su completo poder de combate. Con un pensamiento, Anfei atacó con cautela algunas formas de vida siniestras cercanas con el puño invencible. Sin embargo, justo cuando Anfei mató a 2, aparecieron repentinamente 2 grietas espaciales donde murieron las 2 criaturas siniestras. Entonces, 4 criaturas siniestras se arrastraron desde las grietas espaciales. ¿Qué? El rostro de Anfei se puso verde. Entonces, el segundo nivel de la prueba era para evaluar el dominio de los participantes en la técnica del sello de los 12 truenos, ¿verdad? Una vez que los participantes del juicio mataron a las criaturas siniestras de otras maneras, liberaron inmediatamente el doble de criaturas siniestras. El corazón de Anfei se estremeció. Esta clase de prueba era demasiado repugnante. Solo se podía usar la técnica del sello de los 12 truenos. ¿Y si otros no la habían aprendido? Pero pensándolo bien, parecía que no había límite de tiempo entre el primer y el segundo nivel de las pruebas. Este período debería ser el tiempo otorgado por la nota del dios antiguo del trueno a los participantes para practicar la técnica del sello de los 12 truenos. Si la gente común consiguiera la técnica del sello de los 12 truenos, sin duda la aprendería primero. Después de todo, esta era una prueba especial de la técnica del trueno. Ahora bien, si tuviera que eliminar estas siniestras formas de vida con la técnica de los 12 sellos del trueno, la batalla se convertiría en una batalla realmente prolongada. Si no tuviera buen juego de pies, probablemente pronto se vería rodeado por estas siniestras formas de vida. Anfei imaginó que si estuviera rodeado por decenas de miles de criaturas siniestras, no tendría más remedio que salir corriendo con su estado invencible. Además, incluso si saliera corriendo en el estado invencible del gran Dao de reemplazo de vida, no significaba que no sería contaminado por el aura siniestra. Por lo tanto, era mejor no estar rodeado de esas siniestras criaturas. De repente, Anfei recordó que el hermano mayor Lei En había dicho que el tercer nivel de la prueba era de velocidad.
¿Acaso este segundo nivel no solo ponía a prueba la comprensión del participante de la técnica del sello de los 12 truenos, sino también su velocidad y juego de pies? Solo así tendría la posibilidad de sobrevivir al tercer nivel de la prueba. Así debe ser. Los diferentes niveles de la prueba creada por el dios deben estar relacionados. La técnica del sello de los 12 truenos impacta en el segundo nivel de la prueba. La técnica de movimiento, la prueba de velocidad y la recolección de cristales de energía en el segundo nivel afectarán respectivamente al tercer y cuarto nivel. Entonces, el tercer nivel impacta en el cuarto o en las pruebas posteriores. Debe haber una conexión entre ellas. Después de confirmar esta idea, An Fei ya no la rechazó. Aunque aún no dominaba la técnica de viaje celestial de las 10.000 leyes, no le faltaba mucho. La razón principal era que no podía usarla durante mucho tiempo, o podría transformarse permanentemente en una ley. Sin embargo, si se usaba junto con el relámpago saltarín y la técnica de transformación del trueno de la técnica del sello de los 12 truenos, parecía ser una extensión de las técnicas de movimiento. An Fei activó de inmediato la técnica de viaje celestial de las 10.000 leyes. En cuanto la usó, cada vez que An Fei daba un paso en el vacío, aparecía a decenas de millones de kilómetros de distancia. Cada vez que An Fei usaba una técnica de trueno, cuando mataba a unas 20 o 30 criaturas siniestras, necesitaba evitar rápidamente a las criaturas siniestras que lo asediaban con la técnica de viaje celestial de las 10.000 leyes. 7 u 8 veces seguidas, justo cuando An Fei se había adaptado a este método de combate, de repente encontró una bola de trueno en el vacío. La bola de trueno apareció de repente de la nada. An Fei también sentía curiosidad. Era imposible que existieran cosas tan insignificantes en el segundo nivel de la prueba. Por lo tanto, An Fei llegó en unos pocos pasos. Desafortunadamente, la olla de purificación demoníaca no pudo descifrar la bola de trueno. An Fei reflexionó un momento y estuvo a punto de alcanzarla. Ya estaba preparado para activar el gran Dao de reemplazo de vida. Sin embargo, cuando la mano de An Fei tocó la bola de trueno, su conciencia cambió ligeramente. Sintió que se había convertido en una bola de trueno, y decenas de miles de criaturas siniestras se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones. El rostro de An Fei cambió ligeramente. Quería abandonar ese extraño estado cuanto antes, pero se sorprendió al descubrir que no podía salir de él. Mientras An Fei ardía de ansiedad, sintió que parecía haberse dividido en miles de clones a la vez, y su cuerpo apareció de repente en miles de direcciones. En cuanto a las siniestras criaturas que lo rodeaban, perdieron su objetivo en el último instante. Por un instante, no supieron a dónde perseguir, pues en ese instante, solo había miles de arcos de relámpagos extendiéndose en el cielo. 2963 Técnica secreta del trueno, destello de 1000 truenos, 3. An Fei presenció la escena con sus propios ojos. En un instante, sintió que se convertía en un rayo, destellando en todas direcciones y precipitándose en 1000 direcciones. An Fei simplemente sintió que había algunas criaturas siniestras en cierto lugar. Entonces, apareció allí de repente. ¿Una técnica divina? An Fei ciertamente no era estúpido. Justo ahora, sintió que cualquier dirección hacia donde se proyectara el rayo podría ser su punto de apoyo. Esto significaba que incluso si estaba rodeado por miles de soldados y caballos, si usaba esta técnica, podría romper fácilmente el asedio a menos que todas las direcciones estuvieran selladas, o el espacio donde estaba ahora estuviera sellado. ¿Fue casualidad que se encontrara con esta bola de trueno? Claro que no podía ser casualidad. Era claramente una técnica divina, y parecía una experiencia única. El propósito de su existencia era maravillarlo de su poder. Por supuesto, era imposible para An Fei dominar esta técnica divina con esta experiencia. Sin embargo, no entendía bien por qué el dios antiguo de la nota del trueno había organizado esta experiencia con la técnica divina aquí. La persecución y el contraataque no fueron diferentes debido a esta repentina experiencia de técnica divina. Esta batalla duró 7 días, y el número de criaturas siniestras de nivel aterrador asesinadas por An Fei ascendió a una asombrosa cifra de 9231. Sin embargo, las siniestras criaturas estaban lejos de ser completamente exterminadas. Seguían persiguiéndolas. Pero An Fei dejó de correr, pues había llegado al final de la marca del rayo en el vacío. Y allí, había una plataforma flotando en el vacío. Era un poco similar a una piedra flotante, pero el material no debería ser comparable. Esta piedra flotante estaba protegida por una barrera. En la barrera, sobre la plataforma, flotaba un círculo de 100 bolas de trueno. ¿Es la bola de trueno divina de antes? An Fei se apresuró a subir a la plataforma.
Efectivamente, la barrera no lo detuvo. Este lugar estaba claramente preparado para los participantes del juicio. Entonces los primeros 7 días fueron solo la prueba básica. An Fei se quedó sin palabras. No le costó adivinar lo que pensaba el dios antiguo de la nota del trueno. Quería que los participantes heredaran la técnica divina de la bola de trueno. Solo lo había experimentado una vez. Ahora era obvio que el dios quería que lo aprendiera. Si lo lograba, podría obtener esta herencia. Si no, An Fei parecía capaz de superar el segundo nivel de la prueba por sus propios medios. Sin embargo, no sabía si esto afectaría a los juicios posteriores si no podía aprenderlo. Bang. 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 En cuanto An Fei aterrizó en esta plataforma, esas siniestras criaturas ya habían llegado y rodeado la pequeña plataforma flotante. Había al menos 20.000. Rabieta. An Fei no pudo evitar sonreír con amargura. ¿De verdad es una prueba? Sin embargo, tras correr y luchar durante 7 días seguidos, An Fei también estaba cansado. Al ver que la barrera bloqueaba a estas siniestras criaturas, se sentó con las piernas cruzadas y se recuperó durante 1 hora. Entonces empezó a estudiar estas bolas de trueno. Si acertaba, este era un campo de entrenamiento, y estas 100 bolas de trueno eran su oportunidad. Por lo que había experimentado antes, le resultó muy difícil aprender una técnica tan divina en un solo intento. Pero ¿y si aumentara a 100 el número de veces que lo comprendía? Quizás la mayoría de la gente aún no pudiera comprenderlo, y entonces tal vez no tuvieran la oportunidad de volver a comprenderlo. An Fei se quedó sin palabras. Menuda tontería. Para este tipo de técnica divina, ¿no sería mejor que guardaras una copia para que otros la aprendieran en lugar de insistir en que la comprendan? Los pensamientos de los dioses siempre fueron esquivos, pero An Fei simplemente se quejó y comenzó su primer intento. Silbido. Era como si miles de arcos de relámpagos estallaran repentinamente. El punto de impacto de cada arco podía usarse como su camino alternativo. Entonces, para alcanzar este camino directamente, la primera habilidad era dominar la técnica de transformación del rayo. An Fei ya la dominaba en la técnica del sello de los 12 truenos. En segundo lugar, esta técnica se liberaba y retraía con gran rapidez, incluso más rápido que el arte del descenso del vacío. El propósito principal del arte del descenso del vacío era enviar un clon hacia abajo, lo cual era esencialmente diferente de esta bola de trueno. Esta técnica divina de bola de trueno no incluía un clon. Los clones podían destruirse fácilmente, pero el cuerpo original no. La técnica divina de bola de trueno solo reducía considerablemente las probabilidades de encontrar el cuerpo original, que eran solo de 1 entre 10 millones. La primera investigación de An Fei ya le había hecho reflexionar. Al día siguiente, usó 5 bolas de trueno de una sola vez. No obtuvo mucha información, pero la olla de purificación demoníaca le mostró directamente esta técnica. Destello de 1000 truenos, nivel monarca, cualidad divina. Nota. Esta es una técnica de escape relámpago basada en leyes como las marcas de relámpago, el relámpago destellante, el relámpago saltador, la transformación relámpago, la velocidad del relámpago y el espacio. Esta técnica puede convertir 1000 en 10.000 y 10.000 en infinito. Si la aprendes, obtendrás una gran ventaja en las batallas grupales. Frente a un enemigo a no más de 2 reinos por encima de ti, tus posibilidades de escapar son de hasta un 90%. Si escapas al mar del trueno, ni siquiera los dioses podrán encontrarte. Grado de comprensión. 1%. Efecto. Convierte 1 en 1000, 1000 en 10.000 y 10.000 en infinito. Nota. Para aprender el destello de 1000 truenos, debes integrar y comprender todas las leyes, y solo entonces podrás comenzar a usarlas sin esfuerzo. Efectivamente, ninguno de los legados de la nota del dios antiguo del trueno es simple. Este destello de los 1000 truenos es muy difícil de comprender. An Fei usó 6 bolas de trueno, pero el grado de comprensión del destello de 1000 truenos era solo del 1%. Considerando su nivel, tras usar este lote de bolas de trueno, era difícil que comprendiera el 20% de la técnica. Sin embargo, la olla de purificación demoníaca debería poder ayudarlo a comprender más.